Chams, bienvenidos a Hablemos del K-Word. ¿Cómo están? Yo soy Naye Y yo soy Patti. y esta semana vamos a hablar del drama Tribunal de Menores. Algo diferente a todo lo que hemos estado hablando. Esperemos les guste, ya que pues obviamente es diferente género el que estamos como acostumbrados a ver en los K-drama. Sí, aparte, esta de Tribunal de Menores, como dices, es un género diferente y es con personas de pues edad más grande o así, ¿no? Entonces, tampoco digo viejitos, o sea, señores de sus 40, 50 años, así, pero pues no es un drama estudiantil ni universitario. O sea, sí así. salen niños porque es tribunal de menores, Ajá. pero no se enfocan realmente como en los niños como tal. Exacto. Y pues nada, yo le platicaba a Patti que la verdad es que este drama se me hizo muy bueno porque es de esos que empiezas a ver y luego te atrapa. O sea, la verdad es que si yo tuviera tiempo me lo aventaba así seguidito, la verdad. O sea, sí te mantiene muy picado. Sí, porque creo que desde el primer capítulo entran así como que con todo, con toda la emoción, llenándote ahora sí que de ese quiero más, quiero más, quiero más. Yo siento que cada capítulo tuvo algo, ya que obviamente durante los capítulos se va hablando como de un caso diferente. Y casi por la mayoría, o sea, empezaba el capítulo y como la mitad del otro se daba como la solución y volvió a empezar otro. Entonces también siento que es algo que hicieron muy bien en el drama porque, pues, como dices tú, te jalaba a querer verlo todo en un día. Sí, y la verdad es que cuando lo empecé a ver, fue el primer capítulo, sí dije, ay, no, está bien fuerte, la verdad yo creo que no lo voy a seguir viendo, o sea, la verdad sí sentí como feo, porque yo dije, no, a lo mejor va a estar muy demasiado explícito, no sé, porque el primer caso que manejan sí está fuerte. O sea, ustedes saben que pues estamos en YouTube y no podemos ser muy explícitos con las palabras, pero pues sí manejan un caso así de, pues de que se echan a un niño, y así, ¿no? O sea, Ajá, bueno, principalmente, por ejemplo, o sea, Tribunal de Menores, creo que su nombre lo dice, realmente se desarrolla en un juzgado donde se llevan a cabo juicios en contra de menores. Y realmente, bueno, creo que empieza con algo muy cierto donde uno de los niños menciona que ellos por ser menores de edad no se les da el mismo castigo que un adulto. Por eso ellos tienen como esa confianza de cometer ciertos delitos. Entonces creo que es algo que, como dice Naye, yo también pensé que iba a ser un poquito, o sea, las escenas iban a ser un poquito más fuertes, pero también siento que por parte de, como es su cultura, en Corea también no mostraron tanto. Sí, pero bueno, no sé si te habías fijado que en otros doramas, incluso cuando pasan ciertas situaciones, cuando salen armas blancas, las, ¿cómo se llama? Las pixelean o se ven como borrosas, sí, cierto, sí. pero es precisamente por eso, porque ellos tienen como esa cultura de que no está bien visto, a pesar de que creo que en todos los doramas sale así como de más 18 o más 19 o más 21, pues nosotros sabemos que alrededor pues hay niños y lo pueden ver, entonces creo que ellos sí cuidan como mucho ese tipo de detalles. Igual por eso no venía como tan explícito. Sí, pero sí, te digo, al principio yo sí dije, ay, no manches, sí, va a estar fuerte. O sea, la verdad, sí, el primer capítulo sí dije así como que, aguanta, la verdad, sí, en la partecita donde se ve más así lo de qué le hacen y todo. Pero Sí. ya después como que va avanzando el caso y dices, ay, ok, o sea, eso es lo más fuerte que aparece. Sí, porque realmente no se ve como tal o sea, sí ponen como la escena, el momento en que hicieron como la planificación y todo lo que pasa después de eso, pero no lo ponen así como igual lo podemos ver en otro tipo de series policíacas, a lo mejor de Estados Unidos o incluso aquí en México. Creo que aquí somos demasiado sangrientos, entonces, y ahí no se ve como tal. Pero pues ya el momento de que te lo están como explicando y que bueno, al momento de que mandan a llamar a los niños y los empiezan a cuestionar y te empiezan como a narrar los hechos, pues obviamente sí te vas como imaginando cómo fue la situación. Sí, pero bueno, pues anímense a verlos, la verdad es que sí está bueno. Nada más el primer capítulo, sí, si tienen corazón de pollo como yo, aguántense un poquito porque les da mucho contexto y así, pero sí está fuerte esa parte, pero ya después de ahí en adelante está... Sí hay casos que se manejan también así fuertecillos, pero menos que ese yo siento. O sea, como que el primero se fueron así luego directo a la yugular,
para que te quedaras así. Pero yo siento que era como el gancho, ¿sabes? Porque creo que de todos los casos que ellos pusieron fue el más fuerte, o sea, el que más impacto tuvo. Ya, o sea, no que los otros no hayan tenido como el mismo valor, pero como eran diferentes situaciones, tal vez no se toma, o sea, se toma que el primero fue como el más impactante. Sí, la verdad sí. Ya después hasta de hecho como que se calmó un poquito. O sea, los demás casos ya los veías como que, ok, sí están fuertes también y todo, pero como que se sintió el cambio. Bueno, yo sentí como que el primero te tenía así y después se sintió un poquito el bajón, pero no, está chido, la verdad, sí me gustó. Y bueno, pues para platicar un poco sobre los actores principales, la jueza Shim, ella la verdad es que yo creo que hizo un papel bueno, muy bueno, o sea, sí te imponía respeto, la verdad. Sí, porque era, o sea, su papel en sí, bueno, ella ya venía como de un dolor o sea, atrás de toda su historia. Y pues creo que aún así pararse delante de todos esos niños. Bueno, ella realmente en la serie lo dice, ¿no? De que yo odio a los criminales, a los niños criminales, pero realmente sí es cierto, creo que su motivo era muy justificable, porque igual como les comentaba, ¿no? O sea, ellos cometían ese tipo de acciones porque sabían que no les iba como a perjudicar. O sea que solamente, bueno, realmente yo aquí el sistema en México no sé cómo se lleve, pero por lo que yo entendí, ellos nada más como que iban dependiendo como la falta que ellos cometieran, iban cierto tiempo, ¿sabes? Y era, o sea, bajo custodia de sus tutores. Entonces ella por eso decía que como que no era el suficiente castigo para ellos. Entonces al momento, bueno, en el primer capítulo donde ella sale, sí o sea, como dices, impone mucho. Obviamente, imagínate tener como que literalmente ella tenía el corazón así súper frío para voltear y decirte, es que tú estás mal lo que estás haciendo, por eso te odio, o sea, literalmente, no sé si te acuerdas en una parte donde llevan a comer como a los que ya habían salido y se habían regenerado y todo eso, y ella sí voltea y le dice... Regenerado, sí, le salió un brazo nuevo. De que le dice, por eso odio a los criminales como tú, porque nunca cambian, porque el castigo nunca es suficiente, y a lo mejor en ciertos casos, pues sí, o sea, no es lo mismo como cometer un delito menor a uno mayor, entonces yo creo que sí dependiendo, sí deberían de ser como castigadas las personas, porque ella dice mucho eso, de que si desde la primera vez que ellos, un suponer, ¿no? O sea, se robaron un chicle, los hubieran castigado, hubieran entendido. Entonces ese era porque ella era como muy recta a la hora de dar sus sentencias. Sí, lo bueno también es que, o sea, siempre fue muy, o sea, bueno, casi siempre no se dejó llevar por otras circunstancias, o sea, siempre fue muy imparcial, ¿no? O sea, siempre en sus dictámenes, o no sé cómo se le diga, siempre fue muy imparcial. Sí, porque siento que, bueno, más adelante les vamos a comentar más o menos cómo estuvo, pero sí tuvo una situación donde pudo haber metido como lo personal y aún así ella no lo hizo, o sea, tuvo el temple de pararse y hacer un lado sus sentimientos y poder juzgar a la persona realmente por lo que estaba haciendo. Sí, exacto. Y bueno, pues ella nos muestra un papel de una persona muy solitaria, muy que no hace amigos, que no le gusta aceptar cosas de los demás, que va a lo que va, solo va a trabajar, y muy seria, muy recta, o sea, la verdad, sí imponía. Aparte yo me quedaba viendo sus escenas y estaba así casi todo el tiempo así, no parpadeaba así, y decía, y por eso odio a los delincuentes juveniles, y tú, y que no sé qué, y así, y yo decía, no manches, llevo un rato, te la acaban ahí fija, y sin parpadear, o sea, te imponía un montón, así la verdad. Entonces, pues no sé, la verdad, se merece el Oscar. Sí, la verdad, o sea, creo que la actuación que ella hizo sí fue muy buena. O sea, aparte creo que llenó el papel, ¿no? Digo, tenía que haber como... Ella era como el impartir justicia, pero realmente basándose en la ley. No que, pues, por ahí pudimos ver que, pues, no siempre se cumple, ¿verdad? O sea, de que siempre va a haber alguien que pueda salir libre, pues, si tiene los contactos. Aquí en China, en todos lados. Sí, ahora eso no nada más pasa aquí. Ajá. Y bueno, pues yo sí me sorprendí porque, o sea, sí se veía un poco grande, o sea, sí señora,
pero tiene 51 años. Sí. O sea, sí se ve, o sea, pues como todas las coreanas y los coreanos en su mayoría bien conservados, en su mayoría. Que nos pasen sus tips, por favor. Ya sé, es que aparte también ellos se cuidan mucho, o sea, yo pienso que nunca salen de su casa sin bloqueador mínimo. Y aquí nunca nos enseñan a cuidarnos la piel, o sea, realmente en México, no sé en sus países de donde nos vean, pero no nos enseñan a que es importante, ni nos enseñan educación financiera, ni de salud, ni nada, o sea, ni siquiera nos enseñan a comer bien, por así decirlo. Menos nos van a andar enseñando a que cuídate, ponte bloqueador y así, pero bueno, yo pienso que en eso se basa ellos. Y el juez Cha, que se llamaba en la vida real, perdón, que se llama en la vida real, ya lo estoy matando, Kim Mo-yeon, tiene 39 años. Creo que es de los más jóvenes que salen en la serie. Ya Aparte sé, de los niños. De los niños, de los delincuentes juveniles. De los delincuentes juveniles. Ya sé. Y él también se la rifó porque como que él siempre dio el lado pues más dulce, más tierno. Él sí le afloraban más los sentimientos, pero a veces eso le jugaba en contra. Exactamente, o sea, como que a veces era tanta su confianza en los niños que se perdía. Pero bueno, ahí también va como su lado de la historia, ¿no? Él también fue un delincuente criminal joven, igual no cometió como delitos muy graves, pero él dice que gracias a en su tiempo, un juez pudo salir como adelante y hizo, o sea, como que él tenía esa esperanza de como él pudo, ahora sí que formar parte de la sociedad y cambiar todo eso de que si literalmente nacía siendo un delincuente toda su vida iba a ser delincuente, él lo pudo cambiar, pero realmente lo cambió porque él quiso, o sea, sí lo ayudó mucho esta persona que estuvo como que al pie del cañón también con él, de tienes que hacerlo, tienes que ir, todo eso, pero él, o sea, como que él quería devolver eso, por lo que él había pasado, él quería devolvérselo con esos niños, pero sí siento que a él le ganaba más como el sentimiento de que él tenía la confianza totalmente en ellos, cuando ellos a veces todavía, pues llevados por las situaciones en las que se encontraban, volvían a caer en lo mismo. Entonces a veces ahí sí siento que a él sí no le ayudaba esa confianza que tenía con ellos. Es que yo pienso que muchas veces las personas, bueno, no sé, en mi caso, siempre como que trato de ver lo bueno en las personas, así me pasa mucho. Y por ejemplo, a veces mi esposo, él es así como de que, ay, si hizo esto por esto y esto. O sea, como que ve el prietito en el arroz, podría decirse. Y digo, híjole, pues a veces está bien pensar mejor en positivo, ¿no? Siempre pensamos en negativo. Pero lo malo es que muchas veces, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces a veces dices, híjole, yo que quería pensarlo mejor y resultó que no. O sea, pero bueno, pues ya. Entonces fue lo que le jugó en contra. La verdad, les digo, fueron 10 capítulos de 1 hora, sí. Pero la verdad es que te los avientas rápido. Les digo, si yo tuviera tiempo, sé que mi papá y mis hermanos se sentarían a verla y se la acabarían en un día, o sea, de verdad, porque es de esas de las que te avanza rápido. Aparte ya cuando menos te acuerdas dice siguiente capítulo. O sea, no es de esos que a veces como que sí se hacen un poquito tediosos o muy largos. No, o sea, ya cuando acuerdas ya te está cambiando el siguiente capítulo. Y está bien, y yo le platicaba y le decía a Pati que me recuerda un poco como a las series de antes, como de Doctor House o de ese estilo, así. Tú decías que... ¿A Bones? Ándale, Bones también se parece bastante. O sea, es como de ese estilo de que los personajes principales tienen su historia que se va desarrollando durante toda la serie, pero en cada capítulo te muestran... como una parte de ellos. Ajá, exacto, y te muestran así situaciones diferentes. Les digo, por ejemplo, en la esa de Doctor House, pues él ibas conociendo un poco de él durante toda la serie, pero en cada capítulo tenían un caso diferente de pacientes y así, ¿no? Sí, y al final y al cabo, o sea, el último de la historia era como el por qué esa persona era así. O sea, se descubre el motivo por el cual ella era así, él era así, o sea, bueno, todos los actores principales pues tenían como su historia. Obviamente creo que los principales fue el de la jueza Chim y del juez Cha, que fueron como que las que más impactaron o son más impactantes que la de los demás. Creo que pues de los demás no, como tal, no tenían como una historia tan de los demás traumática. Sí, pero te refieres de los demás. No, o sea, por ejemplo, no. O sea, por ejemplo, de los demás personajes. Ajá, por ejemplo, el juez Khan.
que cuando empieza el drama es como el juez principal del tribunal. Entonces, él, por ejemplo, él fue el juez que ayudó al juez Cha, pues, a regenerarse. Obviamente, él no... Creo que él al principio no lo... O sea, cuando No lo lo reconoce. conoce, no lo reconoce porque él habla y dice de que cuando él tuvo la suerte de tener esa persona en su vida, pues también traía como sus relajos y así, y perdió contacto total con esa persona. Entonces él sí menciona como de la verdad, yo te mentiría de que yo me acuerdo de esa persona. Dice, yo no me acuerdo, pero ojalá si algún día me cruzara con él en el camino, poder agradecerle lo que hizo por mí. Pero, por ejemplo, el juez Kang sí sabía que era él, pero él no quiso como, pues, decirle ni echarle en cara nada, ¿no? O sea, como que él se sintió orgulloso de ver que, pues, sí lo había podido sacar del hoyo donde estaba y que, pues, al final fue una persona de bien. Y espérense, ahí en la parte en la de donde empieza lo del juicio por los que se copian el examen, o sea, que tenían las respuestas del examen, ahí yo sí me sentí de que, híjole, que no cachen al juez, así como que yo sentí empatía por él, así como de que no, ya, que no le muevan, pobrecillo, o sea, como que sí dije, ching, qué mala onda que por el hijo se le arruine todo, pero después dije, no, pues, o sea, es que realmente sí. Pero fíjate que, por ejemplo, ahí la jueza Chim, o sea, a lo mejor de mala manera, porque, bueno, no de mala manera, sino que era su forma de ser de ella, Sí. como de decir las cosas muy directas y muy frías, le hace ver al juez Kang de que su hijo realmente estaba haciendo todo ese tipo de cosas por llamar su atención. O sea, porque realmente él nunca se sintió suficiente para su papá por la forma de que él lo hacía sentir a su hijo. Entonces siento que su manera sí los ayudó. O sea, a pesar de que, pues, obviamente dirían por ahí fue de chismosa decir lo que andaba haciendo, que andaba encubriendo a su hijo, pero al final y al cabo creo que lo ayudó más a que si se hubiera quedado callado. Sí, pues sí. O sea, realmente lo que me gustó también de este drama es que como que te enseñan a ver el por qué las personas son así o actúan de cierta forma. Y en este caso, en la mayoría de los casos, los que eran los delincuentes juveniles, pues tenían papás. Como un detrás, o sea, sí. por ejemplo, ella, hay una parte donde ella, la juez, Shin menciona de que todos los jóvenes que llegan a cometer algún delito es por algo, o sea, de que no es nada más culpa de ellos, que obviamente también tiene mucho que ver como el entorno social donde se desarrollan. Y por ejemplo, en el primer capítulo, que fue lo del niño, los dos tenían problemas psicológicos. De hecho, los dos, uno de ellos estaba diagnosticado con esquizofrenia y la otra con un trastorno de persecución. Entonces, eso pues obviamente todavía agravaba más su situación, al cual a lo mejor fue el motivo del cual los llevó a hacer lo que hicieron. Y que los papás no estaban presentes. Y que ninguno, de los dos casos, por ejemplo, el de la niña, estaban en Estados Unidos y la habían dejado aquí como que, pues ya saben, ¿no? Como que es la rarita y pues que se cría ya sola. Y pues el niño, su mamá, sí tenía una mamá, pero pues su mamá trabajaba todo el día, o sea, obviamente pues por mantenerlo a él, pero nunca le prestaba como la atención suficiente. Entonces, por ejemplo, ese sería en el primer caso que estábamos viendo, pues obviamente una disfunción familiar totalmente marcada en ambos casos. Y si a eso le sumábamos que tenían daños, o sea, tenían una enfermedad psicológica, pues eso fue realmente también el motivo que los llevó a cometer el crimen que hicieron. Y ya, por ejemplo, en el segundo, pues se habla de, pues el trato que a veces nos dan los papás, de que a veces no es el adecuado y en algunos casos se pasa al extremo y pues que empiezan a hacer daño. Y por ejemplo, de aquí también ella ya era una de las que había salido reformada, la chica. ¿Cuál? La que llega como al juzgado pidiendo ayuda, que llega sí, toda golpeada. Yo no quise decir. Oh, ¿puedo decirlo? No, señor Ya YouTube. sé. No tiene nada de malo. Ya sé. No, es que hay como que expresiones que no sé cómo decir. Es que toda Bueno, en ese caso, pues obviamente su papá, pobrecita de ella, ¿verdad? O sea, si lo ven van a ver cuál fue ahí el detonante de ella, de
querer salir y tener su propio dinero y tener su propia, pues sus propios espacios, de que realmente ya no aguantaba vivir esa situación. Entonces realmente por eso ella empieza como a juntarse con malas personas, y estas malas personas pues la llevan a cometer otros, pues otro tipo de delitos, y por eso ya había sido sancionado una vez. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el claro ejemplo del juez Cha, de que sí le recrimina mucho a la jueza como de por qué la trataste así, de porque ella sí le habla de una forma ya muy fuerte, y de hecho le habla a la policía para que se la lleven ¿cómo le decían allá? No sé si era como, pues hagan de cuenta como un tipo reclusorio. O sea, de que ya se llevaban al niño y ya lo tenían en custodia. O sea, ya no lo dejaban salir ni tenían como esa libertad condicional. Pero ese ya era para mayores de 14, ¿no? Algo así. Sí, porque ella creo que ya tenía 16 años. Y él como que sí le recrimina mucho, dice, ¿por qué si la víctima es ella? O sea, ¿por qué la estás castigando todavía más si la víctima es ella? Y ya después al final, cuando se da la solución de su caso, ella realmente lo hizo por ayudarla. Porque si la seguía dejando allá afuera, pues su papá iba a seguir haciéndole daño, y probablemente nunca se hubiera atrevido a denunciarlo como tal. Entonces ya cuando se termina como el caso, el juez Chassi le dice así como de, ay no, pues discúlpame, o sea, ya sé por qué ahora ya, o sea, ya después de que pasó todo, pues él sí le dice de una disculpa, porque ya me di cuenta que lo que realmente hiciste fue ayudarla. Igual la niña pues sí tuvo como que pagar pues las cosas que había hecho, pero pues ya se iba con la seguridad de que el día que ella saliera, pues sí, o sea, ya no iba a ver afuera a alguien que la estuviera lastimando, y iba a poder vivir como una vida más plena, que era lo que ella quería. Y pues, o sea, en general, en todos los casos, son casos que, como te digo, o sea, pasaban, y pueden pasar aquí y en China, y pasan siempre, pero lo que me gustó fue cómo ella los manejó. O sea, siempre fue muy acertada para manejarlos. O sea, parecía que era muy seca, como tú dices, y que les estaba haciendo más mal, así como de que, ay, considere, tenga piedad, ¿no? Así, pero realmente ella lo hacía para ayudarlos al final de cuentas. O sea, creo que a mí, de los que la verdad más tristeza me dio, o sea, el primero siento que fue algo muy impactante. Sí, estuvo bien por fuerte. La situación. Pero a mí el que más como que sí me dio como que qué pensar fue el de también, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba en la serie, del muchacho que renta una camioneta y que tiene un accidente. Y con el que tienen el accidente pues fallece la persona y él queda en estado vegetal. Entonces, por ejemplo, ahí ella siento que sí se quedó como con ese mal sabor de boca, porque no pudo hacer nada. O sea, no encontraron ni las pruebas, ni la única que sabía toda la verdad quiso confesarlo. Entonces, pues ellos quedan libres. Pero antes de como decirles de que pues, bueno, realmente el caso se cierra porque fallece la persona, y ella pues como que ella no podía hacer nada, o sea, aunque ella quisiera, ella no podía hacer más. Entonces, pero ella sí le dice así como de que, o sea, cuando se van, yo espero de que aprendan de esta situación, de que lo que hicieron, a pesar de que no lo estaban como aceptando, estuvo mal. Pero pues creo que al momento de ellos salir, creo que ellos se lo llevaron como una victoria. Como una victoria, como de que lo bueno fue que ya no nos pasó. Y pues ahí ya no se ve realmente pues qué pasa con el muchacho. Pero yo creo que sí quedó. Pero sí, o sea, pues ya lo habían declarado como en estado vegetal. Y de hecho, yo creo que una de las escenas que sí me hizo así como casi llorar fue donde la mamá del muchacho le regresa al juez Cha un libro que él le había regalado. Ay, sí, yo sí lloré. Y él le dice que es uno de sus libros como favoritos, y que ya le había como subrayado pues algunas frases. Y alguna de esas frases era como de, tú puedes, aunque la gente te diga que no, tú no te rindas, siempre tienes que ser más fuerte que todo lo que te pueda llevar a volver a llegar al mismo punto. O sea, como que eran frases de aliento hacia él, y él realmente sí estaba saliendo de ese hoyo, pero pues lamentablemente por la situación en la que se vio involucrado de pues estos otros niños que lo obligaron a hacer cosas que él no quería, pues hasta donde terminó, ¿no? Y al final y al cabo, como les digo, o sea, ahí sí, para que vean, pues no, o sea, ella no pudo hacer nada
porque el procedimiento pues ya era diferente. O sea, ella sí no podía hacer nada aunque quisiera. Sí, estuvo bien feo ese caso también. Sí, o sea, pero no es nada que no pase en la vida real. O sea, la verdad es así como que pues te muestra también la cruda realidad. Pero más allá de eso, o sea, me gustó cómo se manejaron las cosas y cómo sí te dejo un mensaje también, o sea, tanto a ti como espectador, como a los que están ahí viviendo la situación, ¿verdad? Entonces, Pues sí, a quien le cae el 20 sí, pues no, sí, pues tienes no, razón, ¿verdad? como los que se fueron muy victoriosos y así. Pero bueno, entonces ya al final podemos ver cómo, pues sabemos por qué ella es así. O sea, la situación tan fea que pasó y que le toca enfrentarse de nuevo, pues a revivir la situación, por así decirlo, porque llega un caso de unos chavos que pues Era como una pandilla, o sea... y eran violines. No, y aparte, o sea, aparte de eso lo vendían, lo difundían, o sea, estaba literalmente como muy, muy cruel, porque a pesar de, o sea, pues se supone que eran menores de edad, pues ya para tener esa conciencia de estar haciendo, pues todo eso, obviamente pues tú ya sabes a esa edad que no está bien lo que estás haciendo y aún así lo estás haciendo. Y pues se podría decir que como los líderes de esta pandilla ya habían cometido un delito 5 años atrás, y ese delito pues fue que aventaron un ladrillo desde lo más alto de un edificio, y pues lamentablemente ese ladrillo cayó en el hijo de la juez Jim, y pues ya sabrán lo demás, ¿verdad? O sea, sí, entonces pues, ahí venía el por qué ella era así, o sea, de que por qué le tuvo tanto odio después como a los criminales juveniles. Sí, ahí descubrimos por qué odiaba a los delincuentes juveniles, pero pues quién no, la verdad. Pero bueno, me gustó que se pudo resolver el caso bien y pues que para ella también fue como un alivio porque a pesar de que se pudo haber evitado probablemente si se les hubiera dado en ese entonces un buen castigo y no se hubieran quedado así pues impunes, ¿verdad? Al fin de cuentas ella se queda contenta de que pues ahora sí van a recibir pues un castigo, ¿verdad? Entonces para ella también se ve como que es un alivio un poco el que al fin se les haya... Sí, porque como que al final ella ya pudo dejar ir como ese fragmento de su vida. Ay, y luego se puso a quemar las fotos y cosas así, recuerditos de su niño. Y yo dije, no manches, yo sí no los quemaba. O sea, yo como que podía a lo mejor decir, bueno, sí, ya. Pero ahí me guardaba una cajita de recuerditos o algo así, no sé. Yo siento que ella lo hizo porque lo guardó por mucho tiempo. O sea, de que... Creo que cuando los empieza a abrir era la primera vez que los abría después de lo del incidente que pasó. Entonces siento que más que nada fue eso, como que fue su forma de ya liberarlo también a él, porque pues realmente sí, pues él sufrió mucho. Sí, bastante, ya sé. Pero bueno, pues tiene de todo, tiene un poco de todo este drama, pues lo quisimos hablar también, porque pues para no hablar siempre de romance y romance y romance, ¿verdad? Pero pues nada, la verdad es que está muy bueno, yo sí se los recomiendo bastante y siento que nos dejaron como con la espinita de una segunda temporada, porque al final sí viste que va a empezar ella a dar empieza otro juicio y empieza con un chavillo tatuado. Ah, sí. Pues ese chavillo es el del primer capítulo, el que tenía esquizofrenia. Sí. Entonces ya ahí estaba de nuevo. Entonces no sé si lo hicieron nada más así como para ponerle emoción así de no manches, es el mismo morro del primer capítulo o porque sí le vayan a hacer una continuación. Normalmente ellos no lo hacen, o sea, es muy raro. Se quedan así de una temporada o dos máximo, pero en general siempre son una nada más, no le dan continuidad. Entonces, pero ahora como tuvieron mucho éxito con el juego del calamar, pienso que como ahí le van a dar continuación y la gente le está empezando a gustar los dramas, entonces pues a lo mejor si esta tiene buenas visualizaciones, pues... Sí, de hecho creo que cuando salió en Netflix fue del top 10. Sí, sí estuvo en el top 10. Y acaba de salir, bueno, o sea, acaba de salir entre comillas, es de este año, es de febrero del 2022 y ahorita estamos en abril, entonces pues es reciente la verdad. Entonces yo pienso que si les está yendo bien y todo, puede que saquen una parte 2. Que sí da para más. Yo siento que sí. Sí, porque ahí se supone, bueno, ella al final también la mandan a un ay, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre.
¿A quién? donde la llaman la atención por haberse inmiscuido sí. en un caso que no debió, porque pues obviamente ella conocía a... Pues era la madre de la víctima. Ajá, entonces ella no se debe haber metido, como que la llevan o sea, para sancionarla. Uh-huh. Entonces ella dice que, o sea, porque ellos como que les preguntan que ella qué aprendió pues de todo esto, ¿no? De lo que hizo. Uh-huh. Y ella dice que ella va a seguir siendo la misma juez imparcial, de que siempre va a tratar de dar las mejores sentencias dependiendo de la situación, pero que a la vez también ya cambió. O sea, siento que al liberarse pues de ese dolor que ella traía, todavía nos va a dar para más. O sea, eso no quiere decir que va a cambiar como su forma de ser, porque siento que pues eso ya es parte de ella. Porque igual ya trabajaba en eso desde antes, o sea, antes de que pasara su tragedia, o sea, ella ya era juez. Entonces ella sí dice como de voy a seguir siendo la misma, pero a la vez diferente. Entonces igual sí sería importante como ver que ese dolor que ya se transformó como en algo bueno. Que la junten con el juez Cha. Ándale. No, sí se ve más grande que él. No, sí, demasiado. Pero sí, a mí también me gustaría ver, o sea, más casos, ver ella cómo evolucionó, o sea, como tú dices en esa parte donde dice, en fin, voy a seguir siendo la misma pero diferente. Entonces, pues ver ella cómo evoluciona. También porque cuando llega la suegra y la cachetea, bueno, la ex suegra, le dice así como de que no, que él ya iba a empezar a salir con alguien más y otra vez te apareces tú y que no sé qué y así. Entonces capaz, y él como que todavía siento que andaba por ahí, pues capaz que también nos dan más, así como que pues vuelven a estar juntos o algo así, no sé. Siento que todavía hay más hilo de dónde cortar, dirían las abuelitas. Entonces, pues nada, ¿qué calificación le das tú? De 0 a 5 estrellas. En su línea, o sea, en el drama así, sí, o sea, en el tipo de drama que es. A lo mejor si lo comparas con, no sé, con uno romántico, pues dices, no, pues me gustó más el otro, así, ¿no? Pero digo, en su línea. No, pues realmente, bueno, yo siempre he estado abierta a ver, o sea, yo llevo muchos años viendo doramas y ya había visto algo, o sea, no solamente como de romance, o sea, ya había visto también algo así como, ¿qué se le podría decir a este? Como de drama. Sí, sí decía, creo que en Wikipedia decía algo así como drama, como de justicia o drama de algo así. Ah, bueno, yo ya había visto, o sea, o he visto, ahora sí que todo un poco y creo que este sí se va así como por un 4 o 5. O sea, siento que abordaron muy bien los temas. O sea, el primero que fue como el gancho de que te atrapó y hizo que vieras todos los demás temas. Y creo que el último, por ejemplo, el último capítulo también fue como también de los casos más fuertes. O sea, de que aquí ya es donde te desenvuelven todo de cuál fue la historia de ella y por qué actuaba así. Pero además vimos que pues ella también pudo hacer justicia, que era pues lo que realmente ella quería. Por eso estaba como... O sea, no realmente era como su objetivo principal hacer justicia por la situación que ella había pasado, pero ella lo dice, yo siento que al darles un correctivo a tiempo, puedes evitar que en un futuro vuelvan a cometer lo mismo. Entonces puede ser que para algunos niños sí, para otros no. Obviamente todo siempre va a depender del entorno que se desenvuelven. Pero creo que sí tomaron bien los temas. O sea, como te digo, igual no fueron tan explícitos porque yo siento que ellos no te dan, o sea, su cultura no te da eso. Pero abordaron muy bien todos los temas y creo que de todos los casos que se hablaron en el drama fueron como que, como tú dices, algo que pasa todos los días, pero no nos gusta como ver, ¿sabes? Entonces sí, yo le doy un 4.5. ¿4.5? Bueno, yo le doy... Pues también, a lo mejor. O sea, es que no siento que sea el más bueno de la historia, pero sí está muy bueno. O sea, la verdad sí. Bueno, es que yo te digo, por ejemplo, en comparación a los que yo he visto que son como casos similares, o sea, que van de la mano, o sea, a lo mejor no es que exactamente se haya desarrollado en un juzgado y así, ¿no? Pero que son como del drama. Por eso le doy un 4.5. Para mi gusto, la verdad sí faltó que fuera un poco más explícito, pero siento que es para lo que estoy acostumbrada. Pues sí. Y, por ejemplo, si lo comparamos con el juego del calamar, el juego de calamar creo que sí fue muy explícito. Sí se pasaron, pero bueno, sí. O
O sea, como que si hubieran hecho algo así en hubiera perdido un poco de credibilidad, siento yo. O sea, algo así ya muy exagerado, se hubiera visto así como que hasta, sí, o sea, exagerado en general. Entonces, pues no sé, la verdad sí está muy bueno, yo también le doy un 4/5, coincido con tu calificación. Y pues nada, véanlo si no lo han visto. Recuerden que, o sea, vamos a decirlo hasta ahorita, pero esto tiene spoilers. No se preocupen, bueno, en la descripción va a decir spoilers. Sí, bueno, al principio les voy a poner que tiene spoilers. Pero de verdad véanlo, o sea, siento que esta vez no les platicamos así tampoco tanto la historia, de cómo fue, pero les fuimos, pues contando lo que sentimos en cada capítulo y así. Entonces, pues... Es que este es de los dramas que lo tienes que ver y sentir tú, porque igual a lo mejor, no sé, o sea, ya hay mucho contenido que a veces sí dice como de contenido sensible, y si tú eres una persona sensible, obviamente no lo veas, pero obviamente pues siento que en ese tipo de casos cada quien va a tener su opinión. O sea, ahí sí por eso también no quisimos como abordar mucho los temas, porque son temas, uno, muy fuertes, que YouTube no nos dejan hablar. Y aparte de que siento que es como más bien tu opinión. O sea, nosotros te dimos como el general, pero yo siento que en las opiniones y eso sí, a lo mejor va a haber gente que no esté muy de acuerdo a lo que nosotros opinamos. Entonces, y realmente estamos hablando como en general de un drama, tampoco es como para de, ay, sí, yo estoy de acuerdo, yo no. O sea, no es un debate, realmente solo quisimos darles un drama diferente a todo lo que a lo mejor ustedes ya han visto, que es como puro romance o comedia. Y esto es algo diferente que, por ejemplo, si ya estás como, pues no aburrido, porque siento que uno no se aburre de los dramas de comedia y de romance. Sí. Pero igual como intentar algo diferente a lo que están acostumbrados, igual por ahí les puede llamar pues la atención. Y ya no nada más estar viendo puros dramas de romance. Sí. No, pues nada, entonces yo sí se los recomiendo mucho, vayan y véanlo. Y síganos en TikTok. Pati está como... Canciones doramas. Sí, y yo estoy como Hablemos de Doramas Oficial en todas las redes sociales. Entonces pues síganos, intentamos subir contenido todos los días a TikTok. Y pues nada, es una vueltecita por ahí y ahí nos vemos. Por si nos extrañan antes ahí. Si nos extrañan antes, pues no es como que salgamos, ¿verdad? Pero igual por ahí nos pueden regalar muchos likes. Sí. Entonces pues nada, muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.